Muy buenos días. Dos gracias a los organizadores, a los hermanos sacerdotes, por la confianza y por sobre todo a ustedes, como un día de hoy, que estaba hermoso para tomar unos matecitos más en cama, pero yo estoy desde... eso me parece bien. Vengo desde las 6 de la mañana y tuve que dejar hacer la recorrida de los chicos, bueno, las cuestiones domésticas. Y yo me siento como en casa, gracias. Si yo me siento, no me van a ver, porque mi mamá y mi papá me mandaron en la información genética de esta estatura. ¿Qué voy a hacer? Así salió. Pero dice que los petizos somos fortachones en algunos sentidos, y yo soy un fortachón de la vida y de la alegría. Y cuando descubrí el Evangelio, digo, bueno, de la alegría del Evangelio. Así que para mí va a ser bastante cómodo hablar en este ambiente, claro, y fácil, donde todos pensamos lo mismo. Porque venimos de hablar en ambientes donde donde decimos verdades contundentes, que son irrefutables desde cualquier punto de vista, el que está enfrente, para poder desarticular lo que estoy diciendo, tiene que agredir. Y es lo que está pasando hoy en el Congreso, cuando vamos a exponer, o cuando vamos a una marcha. Y ustedes se fijaron la actitud que tienen las personas cuando defienden la ley de despenalización del aborto. Se supone que estamos por un bien común para la patria, pero ese bien común muchos lo defienden con gritos y con insultos. Y esa no es la manera, me parece. Por lo menos lo que yo pienso y lo que nos enseña hasta la Iglesia. El Papa Francisco el otro día hablaba de que tenemos que tener mesura. En bioética nos enseñaron que cuando el otro no piensa como yo, tengo que buscar al menos el punto de encuentro. Porque si no es blanco y negro, que es lo que me pasa con Vivi, con mi mujer, todo el día, blanco y negro. No, mentira. Entonces, antes de empezar a disertar desde ese punto de vista médico, humano y bioético, me gustaría considerar que en un problema pero tan profundo, delicado, como es el tema del aborto, yo al menos tengo ciertas prudencias con el lenguaje y con la actitud, porque no sabemos quiénes pudieron o quiénes podemos pasar por esa situación, y menos no podemos juzgar, ni mucho menos, no sabemos qué hay en el corazón y en la mente de las mujeres que pasan por esa situación y de los varones que acompañan, a favor o no a favor. ¿Está claro? Creo que esta es la actitud. Y esto se vio, por lo menos desde el punto de vista pastoral, en el año de la misericordia. Cualquier pecado puede ser perdonado. No por eso tenemos la tarjeta verde para hacer lo que querramos. Así que esas consideraciones me parecen que son fundamentales. Ahora bien, yo creo que hay argumentos desde el punto de vista... Ustedes fíjense, nosotros escribimos y hablamos hace mucho tiempo que venimos hablando del tema de la vida. Hoy el tema que nos convoca es el aborto. Pero yo trato de hablar de protección de la vida. Ni siquiera el otro día en un colegio secundario, antes de ayer, el título era protección de la vida, no era defensa de la vida. Porque cuando hay una defensa quiere decir que hay un ataque. Entonces yo no me presto al juego del ataque, sino me presto a la protección que ofrece la ciencia de la vida. Fíjense en la sutileza, pero las palabras no son inocentes. Y ahora vamos a ver por qué no son inocentes. Cuando hablamos de aborto, entonces, sí, perdón. Por supuesto. ¿Cuál es tu formación para entender el médico en qué? Muchas gracias. Muchísimas gracias, sí. Bueno, pero empecé como si ya me tiré del tobogán yo. Suponiendo que había algo firme abajo. Bueno, yo soy Fabián Romano, soy médico, disculpen, Soy Fabián Romano, soy médico. Mi especialidad es clínica médica, medicina transfusional, que es mi tarea. Yo trabajo como jefe de banco de sangre en la Clínica San Camilo y en el Policlínico Central de la UOM, y soy magíster en bioética. Bioética, ética biomédica.
Cuando yo era chiquito, tenía 6 años, siempre quise ser médico. Mi abuelo me decía que agarraba los muñequitos, los ponía y los revisaba. No los operaba porque no me gusta operar, pero los revisaba. O sea que la vocación de médico, yo siempre digo, la vocación es la profesión, es la herramienta para ejercer una profesión o un oficio. Porque a través de la vocación lo hacemos. Yo tengo una vocación de servicio, pero también la vocación de servicio está en el Señor que limpia, que pasa todas las mañanas y que yo lo saludo, limpiando el cordón de la vereda de mi casa. Porque es un trabajo, pero además tiene que mantener limpio para que cuando nosotros salgamos esté limpio. Eso es una vocación de servicio. Encubierto o no, lo crea, capaz que él ni se enteró que es una vocación de servicio. Pero si él deja enchastrado, o sea, no cumple con su trabajo, tampoco está haciendo el bien a otro. Eso es la vocación y esa es la profesión, no es el tema que nos convoca. Bueno, gracias, disculpe. Entonces, desde ese punto de vista estoy mirando el tema del aborto o de la defensa, o mejor dicho, la protección de la vida, porque las palabras no son inocentes. Fíjense, el otro día en la conferencia episcopal yo dije 3 puntos. El tema del lenguaje, que estamos hablando con mucho lenguaje médico, con mucho lenguaje bélico, los médicos, porque se está hablando de defensa, de vamos a ganar esta batalla, de vamos a ir adelante. No creo que sea bueno. No critico, sino que hago observaciones. No creo que es bueno esa actitud. ¿Saben por qué? Porque cuando uno a su hijo que dejó todo como esta mañana. Juan Pablo, dejaste el jugo, la taza y todo arriba de la mesa y no guardaste el jugo en la heladera. Yo no digo, ¿pero qué te pasó que no guardaste el jugo? No. Trato de educar con firmeza y con cariño, pero no de una manera bélica, porque no es la manera de llegar. Porque el niño después me va a contestar bélicamente. Y no lo guardé porque no tengo ganas. Entonces, es sentido común. Por eso me parece que lo más... Y esto, como dije el otro día en el episcopado, es el lenguaje, la prudencia y el punto de encuentro. Porque cuando nosotros hablamos de aborto, hablamos de muerte. ¿Es así? Nadie tiene dudas. Pero cuando hablamos de aborto, muchos dicen, este es un crimen abominable. Es cierto, es un crimen abominable. Ahora bien, si yo quiero explicar algo y quiero que me escuchen, y empiezo diciendo que es un crimen, estoy hablando de que en ese crimen hay algún criminal. Y el criminal, en realidad, es quien efectúa la práctica, pero también puede sentirse criminal aquel que pone el cuerpo para que le saquen el bebé de adentro. Ojo, porque nadie sabe lo que pasó por dentro de su cabeza y de su corazón, de esa mujer que no sé por qué cuestión quedó embarazada. ¿Es claro lo que quiero decir? Un abogado me dijo, doctor, pero yo no estoy de acuerdo con usted porque esto es un crimen. Yo no minimizo la palabra crimen. Yo lo que quiero decir es que es cierto que hay una muerte, pero ojo, porque las palabras no son inocentes. Ahora lo vamos a ver. Hace unos años atrás, cuando hablábamos y escribíamos de aborto, escribimos muchas cosas, pero era mucho más fácil dar a entender algo que sobresalía el sentido común, que era el sentido común. Aborto es muerte, muerte es matar, aborto estamos matando. Pero hoy, en el debate y en la situación en que nos encontramos, tenemos esto que dije al principio, el ataque. Entonces los argumentos muchas veces se desvanecen. Lo que antes era fortalecido, ahora queda desvanecido. Entonces cuando los médicos decimos, los que vamos a exponer al Congreso, ¿de qué vamos a hablar? Ya ni sabemos de qué vamos a hablar, porque tenemos tantas verdades, pero todas las verdades siempre son desvanecidas. Pero sutilmente son desvanecidas, a propósito son desvanecidas. Entonces quiero decir con esto lo siguiente. Antes se dudaba, no, pero no hay vida, minimizada. No, pero es una célula, es un conjunto de células, es un grano, es un apéndice, no es tuyo, es tuyo. Todas esas cosas quedaron echadas por tierra. El que quiere decir que en el embrión no hay vida, está totalmente equivocado. O sea que ya, ustedes fíjense que ya no lo dicen más, ese tema. Ese argumento no lo nombran más. ¿Por qué? Porque la ciencia ha descubierto
ha descubierto y ha dado a conocer, gracias al avance de la tecnología, que cuando dos células totalmente distintas, una es el espermatozoide y otra es el óvulo, que son células totalmente distintas, autónomas por sí mismas, pero son células, como puede ser una neurona, una célula epitelial o cualquier otra célula, se juntan al momento, al instante de juntarse, en mínimas de segundo, cosa que no podemos medirlos con el sentido de la vista, en mínimas de segundo se transforma en un ser autónomo y vivo. Es un ser vivo humano. ¿Y por qué decimos que es vivo? Porque tiene toda la capacidad totipotencial desde el punto de vista científico. Vamos a hablar en términos normales, pero meto palabras científicas para que se entiendan. Totipotencial. Científico puede eso. Al día 1, llega al día 40 de la semana de gestación a ser un ser humano. No una tortuga, ni un perro, ni un gato. Es un ser humano. Entonces no hay duda de que en el momento de la fecundación o de la concepción, digamos, unión de óvulo y espermatozoides, se forma una unidad sustancial que es un ser humano. Y desde el punto de vista ontológico, es una persona. Ahora bien, no quiero ahondar en la filosofía, sino vamos más a la parte médica y a la parte, al enfoque del sentido común que yo le quiero imprimir a esta charla. ¿Es un ser humano? Sí, no hay duda. Ya los que refutan, no refutan. No, no es un ser humano. Sí, es un ser humano. O es un ser vivo de la especie humana. Porque si vos lo sacás de ahí, eso, y lo metés en el vientre de una vaca, no va a ser vaca, ni va a ser nada. Eso es un ser humano. ¿Está claro? Y es un ser humano independiente de cualquier otro. Pero sí, pero lo tengo en mi cuerpo, y yo tengo derecho a mi cuerpo, y con mi cuerpo hago lo que quiero. Sí, hermana, vos con tu cuerpo hacés lo que querés, con tu cuerpo. Pero eso no es tu cuerpo, es el cuerpo de otra persona que está dentro tuyo para poder nutrirte. Con mi cuerpo hago lo que quiero, con lo cual yo la teta no se la voy a dar. No se la des, pero se va a morir, porque necesita alimentarse. Por supuesto que no piensa, porque no tiene desarrollado todos los sentidos. Es como si acá hubiese un niño de 2 años y escuchando la charla. No puede estar un niño de 2 años, porque no puede entender, porque necesita un proceso. El embrión también necesita un proceso. ¿Es claro lo que digo? Yo creo que es claro, a todos les es claro, a todo el mundo. Lo que pasa es que hay otros intereses que hacen que se obnubile esa situación que es tan clara. O sea que yo creo que la conclusión, en el fondo, no quiero concluir, pero la conclusión de todo esto es que tenemos que ser hábiles como la serpiente y mansos como la paloma. La frase evangélica, justamente. Hablamos de crimen, hablamos de las palabras. ¿Cuándo comienza la vida entonces? No hay duda que la vida comienza en el momento de la fecundación, en el momento de la concepción. ¿Saben? Bueno, biológicamente cómo se produce cuando el espermatozoide... Además, ustedes fíjense, paréntesis, ¿cuántos óvulos se ovulan en un ciclo sexual? 1, a veces 2, a veces ninguno. La mujer tiene 2 ovarios y ovula un óvulo que va por la trompa de falopio y pasa por el útero, y si no hay espermatozoide sigue su camino y sale al exterior sin que nadie se dé cuenta porque es tan mínimo, y después a los 14 días de haber ovulado, a más o menos 15, 16 días, que aparece, como no hubo fecundación, el útero, que está totalmente fértil como si fuera la tierra cuando ponemos una semilla, no recibió la semilla, entonces desvanece y se cae. ¿Y cómo se cae? En forma de sangre. Y como vemos, como dijo Juanpi, mi nene de 11 años, papi, ¿cómo es eso de la menstrualización? No me sale, me dice, no me sale. Menstruación, mensualmente, la regla, la palabra que le queramos poner, o de acuerdo a las culturas. Entonces, ¿pero qué ocurre? Si ese óvulo llega a la trompa de falopio y se encuentra con 1.000.000 de espermatozoides, porque la mujer tiene la capacidad y la deferencia de largar un solo óvulo, pero los varones tenemos que meter espermatozoide y espermatozoide, porque ¿para qué? Para que solamente uno de ese 1.000.000, pueda fecundar al óvulo. Es la vida propia. Yo cuando conocí a Vivi, éramos 5 los que estábamos atrás de Vivi, 5, pero por supuesto, uno solo pudo fecundarla. Caro, pero el mejor.
Como yo le dije. ¿Se acuerdan de esa frase? Grundig. Bien. Y fíjense que biológicamente, cuando, en serio, ¿no? Vienen miles de espermatozoides. Todos se pegan al óvulo, todos. Pero cuando ese que es el elegido, vaya a saber por qué, obviamente desde la fe por Dios, ¿no? Ese que es el elegido, penetra la membrana pelúcida, la membrana de afuera del óvulo, hace instantáneamente un cambio químico fundamental que no permite, ya está, se cierra, es una coraza, no permite que otro óvulo, por más que esté cerquita o pegado, no permite que otro entre. Por eso un óvulo es fecundado siempre por un espermatozoide. Es como si en los dibujitos esto se flanqueara de una cosa ahí medio invisible, pero no puede entrar ningún misil más. O sea, estamos flanqueados, listo. Allí comienza la vida. Allí comienza, y eso no es un embrión, es un cigoto. Sí. Sí, mellizos, gemelos, bien, perfecto. Eso ocurre, sí. El tema gemelar es, o de mellizos, cuando hay dos óvulos del mismo ovario o de dos ovarios y son fecundados. O sea, si hay dos óvulos, la posibilidad es que dos espermatozoides fecunden a cada uno. Y también está la otra posibilidad, que un mismo cigoto se divida y justamente más a favor de la vida. Con lo cual, son los gemelares univitelares, los que más se parecen, se dividen y ya hay dos vidas distintas. Empiezan a nacer, o sea, se dividen pero con la misma carga genética y empiezan a crecer. Esa es la explicación científica. Entonces, tenemos que el espermatozoide fecunda al óvulo. Y por supuesto, cuando yo en una charla dije, estaban hablando de solamente hablar de enfermedades neurológicas y que estaban buscando células madres embrionarias para tratar enfermedades. Entonces, ¿dónde van a buscar las células madres? Al embrión. ¿Por qué al embrión? Porque hay vida. El mismo colega que está haciendo experimentos con el embrión admite que ahí hay vida, porque no la va a buscar un poquito al espermatozoide y un poquito al óvulo. La tiene que buscar cuando eso ya sea vida, cuando eso ya esté fecundado y sea vida. Entonces van a buscar al embrión, hacen muchos embriones, o sea, fabrican muchas vidas. Miren lo que estoy hablando, ciencia ficción. Fabrican muchas vidas y sacan células de ese embrión y las meten para utilizar y para curar algunas enfermedades que dicen que se curan. Eso está en vista. Yo en una charla levanté la mano y digo, doctor, claro, es cierto, si usted al embrión, qué bien que lo que está haciendo, porque está sacando células potenciales, células madres embrionarias para tratar enfermedades, y parece que es muy bien hecho. Pero si a ese embrión usted no le saca nada y lo pone dentro de un útero, a los 9 meses saca un bebé. Vamos a hablar como las cosas son claras. Si a ese embrión no le haces nada y la ley natural continúa como tiene que continuar, ese embrión es un bebé recién nacido a los 9 meses. ¿Sí? No, hay células madres que se obtienen. ¿Qué son las células madres? Células madres son células iniciales que en algún momento se diferencian en algo. Yo fui un niño inicial que en algún momento terminé siendo médico, porque me formé para eso. Pero inicialmente era un niño. Entonces, las células madres se pueden obtener ¿saben de dónde? De la piel, células madres de piel, hacen tejidos, de cordón, células madres de cordón. Por supuesto, ¿son buenas? Claro que son buenas. Si el cordón no tiene vida, el cordón es una parte de un sistema, la placenta también, pero el embrión es embrión. Y cuando hablamos de embrión, estamos hablando de ser humano. La placenta no es un ser humano. Muchas gracias por la pregunta, porque, claro, hablan de células madres. Claro, exactamente. Y no definen. Y me voy a saltar a otra parte, hablando de que las palabras no son inocentes. Para que haya una gran mentira, tiene que haber una gran verdad. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros éramos niños, el 5 de enero, a la noche, a la tardecita, salíamos al patio, agarrábamos el pasto y el agua, porque al día siguiente venían los 3 Reyes Magos y los camellos que entraban por la ventana, que hacían un desastre, que nos dejaban regalos y después se iban. Iban a la casa del vecino y así del vecino, y yo una vez le dije, se van a empachar con tanto pasto que van a comer esto, porque en la cuadra todo le vamos a poner pasto. Pero yo me la creía que venían los Reyes Magos. Después cuando empecé a pensar, digo, qué difícil, ¿cómo hace Papá Noel para venir con el trineo volando por allá y entrar acá? No, pero Papá Noel existe. Sí, claro que existe, porque yo necesitaba que exista.
Había una sensación y una necesidad de que algo mágico venía a mi vida a darme las gracias o un regalo, como quieran llamarlo. Con lo cual, cuando papá y mamá y nosotros decimos que existen los Reyes Magos, que en una sana ilusión, no digo en una utopía ni en una deformación de la mente del niño, en una sana ilusión decimos, queremos darle algo, pero tenemos que meterle algo de fantasía, porque en el mundo del niño necesita entender las cosas a través de la fantasía. Ayer, si mi hijo me dice, mira papá, ayer vino una gran nave espacial, bajó del cielo, se posó en el patio del colegio y nos repartió a cada uno un alfajor. Entonces yo hoy me traje este alfajor que vos me dijiste que no coma alfajor hoy. Claro, yo le había dado plata para que se compre el alfajor, pero él inventó toda la historia. Detrás de una gran mentira tiene que haber una gran verdad. Como eso que dice, te tengo que dar dos noticias, una buena y una mala. ¿Eh? ¿Cuál es la buena? Y que me saqué un 10, y la mala que te mentí. Con lo cual, entonces yo creo que en esta sociedad relativista, es una sociedad relativista, una sociedad hedonista. Pero el hedonismo, ¿qué significa? Que todo pasa por el sentido y por el placer. ¿Y el placer está mal? No, no está mal el placer. El tema es que tengo que autogobernarme. Porque si yo no me autogobierno, ¿cómo voy para adelante? Entonces ahí empezamos a confundir, como el otro día en el colegio secundario. Las preguntas de los chicos eran muy genuinas. Pero claro, hablaban desde la falta de madurez. Si yo hoy tengo ganas de hacer, con todo respeto, tengo ganas de hacer pis, no me voy a la columna a hacer pis ahora, por una cuestión social de pudor y de madurez. Pero las ganas las tengo. Si yo tengo ganas de tener una relación sexual, las ganas las tengo. El tema es cómo oriento esas ganas y con quién lo hago y con qué fin. Porque no es un fin solamente personal, porque hay un otro. Bueno, y todo eso se deriva en lo que ya sabemos de la unión carnal, de la unión entre el hombre y la mujer, del amor, etcétera, etcétera, que todos conocemos. Pero el tema que nos convoca es el aborto. Pero justamente el aborto es la terminación de algo que empezó así. ¿Que tiene que ver con qué? Con las soluciones que tenemos que dar a todo esto. Entonces, como las palabras no son, detrás de una mentira tiene que haber una gran verdad, las palabras no son inocentes. Entonces, ¿qué hacen? Hace 6 años atrás, cuando tuvimos que ir a hablar al Senado, decían, protocolo de interrupción voluntaria del embarazo legal. Protocolo, te lo metían como protocolo. Cuando al médico le dicen protocolo, es como decir, atención, y nosotros hacemos así. Porque los protocolos para nosotros son lo que vale, lo que fue reglado, lo que fue hecho y lo que fue controlado. Para nosotros protocolo es palabra santa. Entonces no le pusieron sistema o gestión, no, pusieron protocolo. Entonces todos llamaron y tanto fue que se pensaba que el protocolo era legal y nunca fue legal. Sutilezas de políticas, de un gobierno especial, sin entrar en detalles. Entonces ese protocolo hablaba hoy se habla de interrupción legal del embarazo. Déjate de joder. Interrupción legal del embarazo. ¿Qué es interrupción? Se corta. No, sí, terminar y volver a empezar. Ahí está, le falta la otra parte. Si se cortó la luz, pucha, digo, ¿pagaste la luz? Y no, ¿qué voy a pagar si viene como 1.000 pesos de luz? No la pagué. Bueno, andá a pagar y se interrumpió la luz vuelve. O hubo un cortocircuito, bueno, para acá cambio los tapones o levanto la térmica, entonces se interrumpió, pero vuelve. El embarazo no se interrumpe, hermano. Una vez que lo sacaste, se fue. Entonces es muerte o finalización del embarazo. Finalización legal del embarazo. Empezamos por el primer eufemismo. ¿Qué son los eufemismos? Es decir, algo que es tan duro al oído que hay que maquillarlo. Es tan duro al oído que tenemos que maquillarlo. Entonces decimos muerte dentro del útero, porque es muy duro. Claro que es duro, que es lo que yo dije, crimen adentro de la panza. Pero no vas a vender nada con eso. No, tenés razón, si yo hablo de crimen, ¿vamos a hacer un crimen adentro de la panza? No voy a vender. Entonces digo, interrupción voluntaria, porque lo que es voluntario habla sobre la dignidad de la persona, porque lo que a mí me hace bien. Miren qué sutileza, ¿eh? Interrupción voluntaria del embarazo. Hablan de aborto terapéutico, déjate de... Aborto terapéutico, ¿saben lo que significa aborto? Finalizar. Fin, ni siquiera interrumpir, finalizar. Houston, abortemos la misión. Abortá. Se terminó, ya está, no volvés más, volvete para acá, no tenés más oxígeno. Y aborto es finalización. ¿Qué es terapéutico? Lo que hacemos todos los días, lo que estudiamos medicina. Curamos. Yo voy a ejercer una terapéutica con usted porque quiero curarla.
Algunas cosas se van a curar, otras no se van a curar, pero es terapéutico. ¿Qué terapéutico que es esto? Claro que es terapéutico. Cuando hay sol, cuando tomo unos mates, ¿es terapéutico? Claro que es terapéutico. Entonces quiere decir que yo tengo que dar vida matando. Aborto, matar, terapéutico, dar vida. Sentido común, nada más. Atención integral de las personas con derecho. Hablas de derecho, yo tengo derecho. Claro, obvio. ¿Cómo no vamos a...? Todos tenemos derechos. Pero ¿qué derechos tenés vos sobre algo que no es tuyo? Y que además es tu hijo. Y esto lo puedo decir en este ambiente. En otro ambiente no lo puedo decir porque no quiero herir. Pero es tu hijo. Sí, pero fui violada. Claro, fuiste violada. Pero ¿cuántos ejemplos tenemos de mujeres violadas que lo han adoptado o que han terminado en abortos? Y nuestros hermanos los sacerdotes son los que más estadísticas, si ellos pudieran romper el secreto de confesión y armar una estadística, son los que más ejemplos tienen de que una mujer que ha abortado llora hasta el fin de sus días por eso que hizo, aun cuando lo hizo conscientemente y voluntariamente. Esto es así, porque esto es ley natural. Pero ¿qué pasa? El aborto se presenta como la solución. ¿Es una solución? Sí. Para algo es una solución, porque terminás con algo que no quisiste. Pero ¿es la solución verdadera? No es la solución verdadera, porque hay muchas otras opciones. Como yo dije, entonces cuando vos empezás a dar ejemplos, ¿cuáles son las otras opciones? La adopción intrauterina, la adopción... sí, pero la ley de aborto en nuestro país... Entonces se va por la tangente la solución. Y no hay y se pierde eso que estoy diciendo del valor de la vida. ¿Es claro lo que quiero decir? Yo, con esta charla y con las charlas que damos, ¿qué queremos lograr? Abrir la mente. No digo que estén de acuerdo con lo que estoy diciendo. Si están de acuerdo, mejor y lo profundizarán. Pero abrir la mente para lo que yo tenía pensado, y algunos conceptos los tengo, que yo también los tengo, que tengo que buscar a quien lo sabe y les pregunto, atados con hilos de coser, necesito reforzarlos. Y esto, en nosotros que somos adultos y que pensamos de la misma manera y que tenemos fe, es más fácil de ingerir. Lo que es más difícil son nuestros niños y nuestros jóvenes, que en el colegio secundario católico donde fui a dar la charla, las chicas vienen con la cintita verde puesta en la mano o el pañuelito. Se hacen distinguir, pero no se hacen distinguir. Yo no lo puedo discutir con ella, pero con ustedes sí. No se hacen distinguir porque están convencidísimas de que eso es así, porque necesitan identificarse con algo que es propio de la adolescencia y se están identificando con algo que está equivocado. Y ahí mamá y papá tenemos que estar, no vayas con la... Perdón, es un pensamiento personal, pero yo les diría, no vayas con la cinta verde, no corresponde. ¿Qué quieres hacerte ver? Ustedes fíjense, y además son tan provocadores y tan sutiles y tan ingeniosos. ¿Vieron lo que pasó el otro día en el colegio ese? Que a las chicas de la falda que no les dejaban, le hicieron a unas mujeres en un colegio, le dijeron que eran tan cortas la pollera que se la tenían que alargar, pero no estilo hermana, que es una característica, o diciendo no estilo monja, pero no vayas con la minifalda tan cortita. Entonces, ¿qué hicieron? En protesta, los varones se fueron todos de pollera. ¡Qué sutileza! Pero es una sutileza graciosa, pero no va al fondo de la cuestión. Es lo que quiero decir. Claro, exactamente. ¿Y de dónde viene la falla? ¿Sabe de dónde? Sí, y de nosotros. ¿Y por qué de nosotros? Ahí está. Cuando decimos sociedad, decimos de una sociedad, de una época relativista. Todos caemos en el error, incluyéndonos, todos caemos en el mismo error. Yo quería traer algunas imágenes, pero si ustedes se dan cuenta cómo se venden los productos, que soy un apasionado de lo que es la comunicación, cómo se venden los productos en las propagandas, siempre algún producto tiene algo hedonista, que me entre, que me seduzca y que lógico. Y además, una sociedad relativista. El Papa Francisco, en el Brasil, les decía a los jóvenes, no miento, a los argentinos, no, que la fe no quede licuada, que no se licúe. ¿Qué quiere decir? Algo que está licuado, que es líquido, no tiene sustancia, no tiene cuerpo, entonces se te va entre los dedos, no tenés un límite. Tenemos que pensar a poner límites a las cosas. Lo que está bien, lo que está mal, está mal.
Ah, doctor, pero ¿quién dice que está bien y que está mal? Tu mente, tu corazón y la ley natural. ¿Matar está bien? No, todo el mundo sabe que matar. Pero hay gente, salvo los esquizofrénicos, o los que están locos, o el que mata por defensa porque es, desde el punto de vista natural, defenderse. Pero matar no está bien, y todo el mundo sabe que matar no está bien. Igualmente hay muertes. Y bueno, entonces ¿cómo las justificamos? Somos tan complejos, tan complejos. Tan complejos somos que entendemos la vida y la muerte en sentido relativista. Si nosotros, el Papa Francisco dijo que cualquier pecado puede ser perdonado, ¿no? ¿No es así? ¿Lo entendemos? No, no lo entendemos. Porque decimos, es hijo de su madre que hizo tal cosa, no puede ser perdonado. ¿Por qué? Porque ponemos la justicia humana. Y es normal que pongamos la justicia humana. Cuando a mí me decían, una persona que se muere y en el momento de la muerte se arrepiente, está perdonada. ¡Ay, qué fácil! Entonces yo voy a hacer todo lo que quiero para cuando el momento de la muerte llegarme me arrepiento. Eso es lo que pensaba yo antes. Y después pensé, y en el mientras tanto, ¿qué hice? No tiene que ver con el aborto, si me permiten un ejemplo propio. En terapia intensiva, cuando yo era jovencito, había un señor que estaba muriendo. Y le dije a la enfermera, y viste que los médicos somos muy omnipotentes, malos petizos. Este se va a morir, este se va a morir. Este no se va a morir. Este sí tiene chance de muerte, no, este vive, no, dale con este. Entonces, cuando nos vamos de la sala, dijimos, pero fíjate que en la cama 11, mañana, ya está. Bárbaro. Así nos fuimos, porque trabajamos de eso y además hablamos en este lenguaje, que entre nosotros es fácil, pero llevarlo a la comunidad parece un lenguaje agresivo. Resulta que al día siguiente se dice, y fulano, se murió. ¿Viste que te dije? Se iba a morir. La omnipotencia médica. Dice, no, doctor, pero escucha una cosa, ¿sabe lo que pasó? Mire, el señor cuando estaba a la tardecita, ustedes se fueron, me dice, enfermera, ¿le puedo pedir un favor? Sí, por supuesto, pero que sea con una confidencia. Cuando de la enfermera, algunas enfermeras decís confidencia, sí, por supuesto, dígame, cuénteme. Que de acá no sale. Le dice, mire, yo sé que no estoy bien, el paciente, real. Yo sé que no estoy bien, yo sé que estoy preparando la mochila para partir, pero sabe que tengo un peso adentro de la mochila. ¿Usted me puede hacer este favor? Llame a este señor por teléfono y dígale que venga, que yo necesito hablar con él, que estoy internado, pero que no se demore mucho. Pero cómo no, mucho gusto. Entonces, señor, mire, yo hablo de parte de él, pero dice que venga ya, dice que venga ya. Claro, llámelo ya, viene ya. El señor a las horas vino a la terapia, sí, está en la cama 11, vaya y véalo. Entonces ahí lo acompaño, no. Entonces fue. Y miraba la enfermera, miraba. Dice, llegó el señor, se miraron. Después de unos minutos se abrazaron y después el paciente se puso a llorar. Charlaron. Yo lo dejé charlando porque como estaba solo, lo dejé charlar. Como a la hora terminó de charlar, se fue el señor, se levanta. Gracias, enfermera, gracias a Dios, y se fue. Esta que quería saber cuál era el final de la película. ¿Todo bien?, le dice el paciente. Sí, todo bien. Yo le quiero agradecer. Le quiero agradecer este gesto que usted tuvo conmigo, el Señor. Porque, como le dije, ahora la mochila que yo estoy preparando tiene un peso menos. El Señor que usted citó es mi hermano, al cual yo lo eché de mi casa y de mi vida hace 20 años. Y no lo perdoné nunca. Pero hoy me doy cuenta que en los umbrales de la muerte o del final de mi vida, yo quise perdonarlo. Y lo mejor es que Él me perdonó. Por eso nos abrazamos. Hoy voy a llegar al cielo, si es que hay cielo, porque no creo en nada, con un peso menos. Entonces, ese ejemplo puntual me dio la pauta que no va a ser perdonado ese hombre a pesar de que estuvo equivocado. ¿Quién se la perdió durante 20 años? Él. Y se tuvo que dar cuenta, y si gracias a Dios se dio cuenta, el ladrón bueno y el ladrón malo, gracias a Dios se dio cuenta en ese momento, porque si no, como él dijo, la mochila hubiese tenido un peso más. Entonces, como decía un cura, para irte al infierno no te vayas en el fitito, andate en un Mercedes-Benz. Pero no me quiero ir al infierno en un Mercedes-Benz. O sea, hacer las cosas mal, un poquito mal o muy mal, la cosa ya está mal. No quiero hacer las cosas mal, quiero hacer las cosas bien, porque cuando llegamos adultos, esto de estar llamado a la santidad significa esto. Me fui de tema, pero con esto quiero decir que somos humanos. Como le decía a los chicos en el secundario, hay más gente buena en el mundo que más gente mala. Si no, el mundo ya estaría destruido.
Si hubiese seguido el holocausto, el mundo hubiese estado destruido. Para ir finalizando, porque son 11 menos 10, y dar algunas pautas más contundentes. Tenemos que tener cuidado de confundirnos y de dejarnos confundir. Y de esto de que hablábamos del relativismo y la sociedad. No ser mojigatos, no ser moralistas, no ser ortodoxos. Buscar el punto medio, que nunca es fácil buscar el punto medio. Pero tampoco, buscando el punto medio, es ceder, como decía Benedicto, a los valores inalienables. Creo que las cosas se entienden, aún las que son malas, cuando no hay valores. El mensaje final o el mensaje de conclusión de esto, por lo menos desde mi parte, es volver a los valores. Aquel pibe que se levanta de la mesa después de comer y no dice permiso, o hace lo que quiere y se va con el teléfono y el celular, lo digo por experiencia propia. Aquel pibe que le da lo mismo subir primero un colectivo que dejar subir a la señora que está atrás, o por lo menos ayudarla, aquel pibe piensa en sí mismo. Y como es pibe, todavía tiene tiempo para madurar, y cuando madure y vea que es lo mismo dejar subir a la señora primero al colectivo o subir vos, llega adulto con una falta o una deficiencia de valor, no mental, de valor. 2 ejemplos. Mi hijo más grande, el de 30, me dice: pa, mirá lo que es la sociedad. El chico es hermoso como el padre. Dice, mirá lo que es la sociedad. Ayer subí al colectivo, estaba abarrotado, hice una cola bárbara. Entonces, y medio como que se largaba a llover. Entonces dejé subir a una pase usted señora, dale, metete, apurate, que estás estorbando. Le dijo la mujer. Dale, pasá que estás estorbando. Y yo pensé, esta mujer no se está dando cuenta que yo estoy siendo cortés con ella, que le estoy dando el lugar a ella. No que yo soy bueno, que ella es buena, porque es mujer. Ve el pensamiento, esta mujer no se está dando cuenta. Quiere decir que hasta la igualdad de género. Sí, igualdad, todo lo que quiere. Ah, bueno, sí, la identidad de género es otro tema. Me dio pie para decir otra conclusión más. Es cierto, es un tema grosso. Pero ¿qué ocurre? Esto pasa porque el otro no se da cuenta. Porque nuestra vida, en un relativismo y en un individualismo, empieza y termina en mí mismo. Por eso yo puedo decir, esto no es mi cuerpo, esto no es parte de mi cuerpo. Esto lo puedo matar porque no es mío. Además, no quise que venga. Y ahora yo digo, ¿cuáles son las soluciones? No, y si hubiese una solución mágica, viene alguien y dice, esto es así y asá, y lo soluciona. Pero no hay soluciones mágicas, ¿saben por qué? Porque hay intereses supranacionales, económicos y voluntades de dominación, que esto pasa porque pasa. Esto es así, pero claro, circunscripto a la sociedad de la Argentina de hoy, tenemos que darle una solución. Porque es cierto, como yo escribí hace muchos años, ¿cómo sabemos que una niña en el interior es violada por su padrastro? ¿Saben cómo lo sabemos? Cuando queda embarazada, cuando ya es tarde. ¿Por qué? Porque estuvo sometida, porque la niña no pudo hablar, porque tuvo miedo, estaba perpleja, porque fue amenazada, por tantas cosas, y sin embargo quedó, y porque además es abusada, es ultrajada, y quedó atrapada en eso. ¿Y qué fue? ¿Producto de una sola violación? No, esto venía de mucho antes. Pero nos damos cuenta cuando ya estaba el incendio. Y desgraciadamente, entonces, ¿qué hacemos? Vamos como los bomberos para apagar el fuego. Nuestra iglesia, nuestra sociedad, todos tenemos que empezar no a esperar que se incendie, empezar a generar valores. Este es el objetivo de esta charla. Empezar a generar valores. ¿Sabemos que es vida? Claro que sabemos que es vida. ¿Sabemos que hay una vida interior y que sea persona? Sí, que es persona. Bueno, no lo llames persona, llámalo como quieras. Pero hay un ser humano, un viviente adentro de tu organismo, que no piensa, porque tampoco va a pensar cuando nazca. Un potrillo cuando nace tiene 3 minutos y a los 3-4 minutos sale corriendo, porque ya se para. Un niño necesita 10 meses para poder caminar. ¿Y qué? Por eso no es persona. El atributo de persona no se lo damos al que está afuera. No es digno, mirá cómo está. La dignidad es intrínseca, viene desde adentro. Y esto no es teológico, no es un dogma. El tema del aborto no es dogma de fe. El tema del aborto es un tema de vida, que nos involucra a todos, al que cree y al que no cree.
Nosotros hoy estamos reunidos porque tenemos una misma fe y apoyamos, porque la Iglesia quiere decir verdades y quiere decir bien. Pero claro, si nos presentamos con el cuellito es más difícil en esta sociedad. Perdón, me fui de mambo, discúlpenme. Dígame. Una pregunta, no lo quiero ofender. No, al contrario. ¿Qué pasa con los médicos que sí practican el aborto? Porque acá estamos todos del mismo lado. Claro, de la vida. es cierto. Pero, ¿qué pasa con el, pregunta número uno, ustedes cuando hacen la jura, ¿juran defender la vida? Sí. Segundo, ¿qué pasa con los médicos que sí practican el aborto, que lo hacen por un tema económico? Claro. Y lo otro que les quiero preguntar, y es de lo que se agarran las personas que defienden el aborto, es que dicen que las mujeres mueren igual. Claro. Yo no sé cómo son ese tipo de abortos, o qué es lo que pasa, o por qué mueren esas chicas. Buenísimo, muchas gracias, porque las 3 preguntas tienen que ver con el tema biológico. Me está sublevando, voy a salir como una piquetera. No salga, no. No, le pido que eso no. Que habían puesto a los santos, Sí. unos santos católicos. Sí, santos. El pañuelo verde. Sí. Y el huevo de Pascua, un huevo de Pascua verde pusieron en Pascua. Con un pañuelito verde. No, sí, da para todo. Bien. Entonces, la parte ética, que es lo que estuvimos hablando, la parte biológica. ¿Qué pasa con los médicos? Yo siempre dije, tuve la suerte de estar en una conferencia. Yo presido los médicos católicos de Latinoamérica. Entonces fui a presentar, no lo digo, bueno, lo dije ahora por esto, fui a presentar. Cuando yo terminé de la presentación, entre todos los médicos que estábamos, dije, porque yo no solo trabajo de médico, me salió, se nota que además lo que sale es porque lo que tenés adentro. Yo no trabajo de médico, yo soy médico. Y cuando quise decir yo soy médico, los médicos estamos formados para dar vida. ¿Qué pasa con los médicos que abortan? Y yo no sé qué pasa por su mente. Algunos no hacen el juramento hipocrático, algunos hacen otro juramento. El juramento hipocrático es un juramento que lo hizo Hipócrates en el año 400 a.C. y que en el año 400, ya sin saber que había tecnología, decía que vas a defender la vida, que no vas a dar veneno, que no vas a matar ni siquiera desde el momento de la concepción. Decía concepción. Pero hay médicos que no juran por eso. Y bueno, yo no entiendo cómo el otro día el presidente de la Sociedad Obstetricia Argentina dice que los médicos deben practicar abortos porque así debe ser. El presidente de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia. Hágame recordar las otras dos que... Sí, excelente. Científica de primera. Objeción de conciencia se llama eso. Pero está bien, primero que yo no soy ginecólogo, yo no lo podría hacer porque no sé cómo se hace. Pero sé cómo se hace. Hay 2 métodos de hacer abortos, químicos y quirúrgicos. El que conocemos es el quirúrgico, el que meten una cuchara, que se llama cureta, adentro del útero, que está totalmente cerrado. Un útero grávido, o sea, un útero embarazado, naturalmente está totalmente cerrado porque necesita que lo que está dentro no se escape, ni una gota se escape. Y si se rompe el saco amniótico, que no se escape ni una gota de líquido amniótico. Entonces tenemos que flanquear eso. Para poder flanquearlo tenemos que dormir a la madre, o sea, sacarle la conciencia. Cuando uno se duerme, la conciencia disminuye o desaparece. Entonces tenemos que flanquear la conciencia, relajar los músculos, empezar a meter unos tubos. No quiero hablar de cosas extrañas, pero si da impresión no digo nada más. Pero es meter hacia adentro, poder romper, como imagínense cómo hay tantas películas que le pueden ver en YouTube, si quieren romper para que lo que está ahí adentro pueda salir por un agujerito que es así, no mucho más grande, que pueda romperse y poder salir. Entonces, eso se llama legrado también. Cuando hay un aborto espontáneo, se necesita hacer un legrado. Porque, ¿qué significa el legrado? Son los restos que quedaron, porque el aborto se desprendió parte del saco sin que nadie, por eso dice interrupción voluntaria del embarazo. El aborto es matar voluntariamente a alguien, no involuntariamente. Eso en bioética tiene otras consideraciones. Entonces, poder sacar voluntariamente todo ese resto. ¿Qué pasa con los médicos que hacen abortos? ¿Qué pasa en nuestra sociedad? Saben que nuestra sociedad está cohesionada. ¿Qué quiere decir esto? Que en algunos hospitales vos tenés que poner si sos objetor de conciencia o no sos objetor de conciencia, en limpio. Si querés hacer abortos o no querés hacer abortos. Ha pasado y pasa, como saben, los que se ponen en la lista yo no quiero hacer abortos, corren peligro su puesto de trabajo.
El que no quiere, claro. Porque si el que está a cargo de esa institución quiere, bueno, me servís a mí. O me servís para palmear la espalda, porque todo lo minimizan, ¿no? Bien. Y otra cosa que usted dijo, ¿cuántas muertes maternas? Otra cosa. Fíjense. ¿Por qué mueren? Bien. ¿Por qué mueren abortos clandestinos? El aborto, para hablar en claro, no es una práctica segura. No, aún cuando se haga en la clínica Romano Producciones. Es la mejor, la que voy a tener dentro de poco. ¿Por qué no? ¿Es seguro que vos te operes de apendicitis? Sí, es seguro. ¿Me aseguras el 100%? Sí, no. ¿Es seguro hacerse una endoscopía? Pero logramos una muerte para darnos cuenta que no era seguro, ¿no? Si una endoscopía te la haces en 5 minutos, con el propofol, que es hermoso. ¿Qué es el propofol? No saben la experiencia que es el propofol, que es el anestésico. ¿Es seguro entonces? Nada es seguro cuando me tengo que meter adentro de un cuerpo que está herméticamente cerrado y que tiene una piel que lo protege. Entonces, aun cuando sea quirúrgico en una clínica de primera de Barrio Norte, no es seguro, corres riesgos. Corres riesgos quirúrgicos, sí, pero ¿qué otros riesgos? Los demás, los que no se hablan, los psicológicos. La mujer que necesita hacer un aborto, que está con las banderas exponiendo y le pone y va a la puerta de la iglesia y escupe y etcétera, etcétera, la provocativa, para poder eliminar el producto de la vida que está adentro, sea como haya llegado, necesita hacer un bloqueo de la conciencia, desde el punto de vista natural. Un bloqueo de la conciencia, una despersonalización, porque tiene que pensar que eso no es persona para poder matarlo. Y tiene que hacer una insensibilización. Total, me van a dormir. Como me dijo una niña en el colegio, digo esto porque me fue antes de ayer y saqué muchas cosas. ¿Usted se piensa, doctor, que hacerse un aborto es fácil? Que estaba a favor del aborto, ¿no? ¿Usted se piensa que hacerse un aborto es fácil? No, yo no creo que sea fácil. ¿Usted se piensa que después de que una mujer se hace un aborto, se va a comer un pancho a la costanera? No me digan, ¿no se va a comer un pancho a la costanera? No, ¿por qué? Y porque está dolida. Entonces hacerse un aborto duele. No le digo físicamente, está dolida. Entonces es una contradicción la que me estás diciendo. Vos misma estás defendiendo la vida. Pero nosotros no defendemos la vida del que está dentro, defendemos las dos vidas. Ella me dio la respuesta. No es fácil. Miren hasta dónde tienen mezclados los conceptos que ni ellos pueden entender. Están a favor por la identificación, pero saben que no es bueno. ¿Y quién les dijo que no es bueno? La ley natural. No, digo que no solamente cuando hacen el aborto, sino lo peor que son las infecciones. Esto es terrible. Si vamos a hablar de... porque hay que sacar todo. Desde el punto de vista médico, la causa principal de muerte por aborto es la hemorragia. ¿Y dónde pasa? En Buenos Aires es difícil que pase, porque hay transfusiones, justamente yo me dedico a hacer eso. Pero en el interior, además, la mujer vamos a poner casos puntuales, que no es lo mejor, para dar un ejemplo. Si ponemos casos puntuales, hay una niña que quedó embarazada y que le dijeron, bueno, metete un perejil, metete la aguja de tejer, así, El perejil produce contracciones del útero. Entonces metete mucho perejil en la vagina, llévatelo hasta el útero para que produzca contracciones. Cuando producen las contracciones, ahí empieza lo que está dentro, el útero, es como si acá empiezan las paredes a apretarnos a todos. ¿Y qué tendemos? Tendemos a salir por la misma presión. ¿Pero qué siente salir? ¿Vos qué querés que salga? El pibe y nada más. Pero ahí sale todo, sale el útero, sale el endometrio, sale todo. Y te vas en sangre. ¿Y esas cosas nos las dicen? Hablando de cifras, decían, hay 500.000 abortos en la Argentina. ¡Mentira! Si el aborto es clandestino, ¿cómo sabes que hay 500.000 abortos? Si no es un registro que se pueda medir. Bueno, ahora cambiaron la situación. Porque Nicholson, que fue un hombre que era abortivo en Estados Unidos, dijo cuáles eran las estrategias para instalar el aborto, que tiene que ver con lo social, que ni siquiera tiene que ver con la salud pública. ¿Cuáles eran las estrategias? Y las estrategias son mentir en las cifras. Hoy sabemos que hay 43 muertes por aborto en la Argentina, en el año 2016. Hubo 43. De las 43, 36 fueron por abortos. Llegaron al hospital por aborto, por muerte. ¿Por qué? Porque ya estaba incompleto, ya estaba hecho y no hubo tiempo de hacer nada. Pero de esas 36 hay que ver cuáles fueron los abortos provocados porque no se sabe. Entonces, ¿cuál es la solución? Buscar un lugar que haga abortos, y con esto termino, buscamos un lugar que haga abortos para evitar las muertes maternas. ¡No! Es una contradicción decir matar para poder dar vida, aborto terapéutico. Entonces las mismas que están a favor del aborto están a favor de la muerte, pero están a favor de la vida. Entonces no vayamos
Dejemos que se incendie. Busquemos políticas. Un legislador tiene que buscar políticas para que una sociedad sea una sociedad inteligente, no para emparchar. Yo creo que esto es emparchar. Claro, muy bien. Sí. Claro. Bueno, porque quiero comentar los argumentos que tienen, porque son todos los argumentos que ellos maman de los medios y de todo lo que nos están, yo me doy cuenta. Uno es que los médicos les dicen que no tienen, que es una reproducción de células que no tienen y que no sienten nada. Falso. No sienten nada, Sí, yo voy diciendo así, no me olvido. ¿Es verdadero? No, es falso. No es una... Magdalena Ruiz Guiñazú, a quien yo respeto como periodista muchísimo, tuvo la desgracia de decir que es esto. Total, es una reproducción. No estás informada, Magdalena, por favor, informate. Si muchos te siguen adelante, informate. Claro, lo que pasa es que ellos se convencen porque ellos ya sienten que no hay vida, entonces que no sienten que no hay sensibilidad, que no sienten nada y que por lo tanto no pueden descartar como si fuera... ¿Qué es lo que dije yo? Para poder hacerlo necesitas deshumanizarte, despersonalizar y insensibilidad. Lo otro que dicen es, porque, bueno, el caso de la cantidad de mujeres que son violadas, porque son obligadas a Sí. tener bebé. Sí. Eso es un argumento un poco más difícil. Sí. La otra es porque los chicos, hablamos, ¿no? Bueno, usar embarazo, se puede dar en adopción. Sobre eso, no hay leyes que aceleren. Yo tengo mi actividad de adoptar y están las Sí. y no hay leyes que aceleren, no hay lugares que contengan a los chicos en condiciones sanas. Eso es Sí. sobre eso también están los documentos como para finalizar. Exacto. ¿A dónde van a ir? Yo tengo primero de la opción, el que queda ahí, no está nadie, y está en situaciones de... Por más que uno quiera revertir ese argumento, Exacto. Ustedes que son voluntarios, ¿cuál se imagina que es la mejor manera que Grávida, conocen a Grávida, que trabajan excelentemente y tienen tanta experiencia? ¿Cuál es la manera de llegar a esa mujer que está desesperada y decirle que no aborte? ¿Cuál sería la manera? Pónganse en el lugar de la mujer. Yo hoy tengo 18 años, tuve relaciones sexuales porque estaba re excitado, por no decir otra cosa, y resulta que la chica con la cual, que no es mi novia, quedó embarazada. Entonces lo que quiero saber es escaparme, irme a la miércoles y no ver nada, porque sé que hay una situación que me aprieta. Y la chica dice, sí, yo también, vámonos a la miércoles y vamos a decidir sacarnos esto de encima. ¿Y cómo? Y si fuera legal sería más fácil porque vamos y lo hacemos y estamos dentro de la legalidad. Pero como no es legal, entonces estamos en la oscuridad y tenemos que buscar algún lugar y qué sé yo y qué sé cuánto. Entonces, ¿no es una solución el aborto? Sí, claro que es una solución. En ese contexto es una solución. Ahora, yo voy a dar soluciones y voy a permitir soluciones legislador, médico, hombre de bien. Voy a permitir dar una solución de esa manera donde sé que voy a matar a alguien, que voy a exponer tu cuerpo, que voy a tener un riesgo y que además psicológicamente y físicamente no es lo mismo un útero de una chica de 18 años que recién tiene un niño, que lo vas a arrancar, a cómo se prepara ese útero para un segundo embarazo. ¿Se pensó eso? Entonces de eso no se habla de lo emergente. Cuando la solución el aborto es una solución rápida, totalmente desmedida. Pero como en esta sociedad somos relativistas, aceptamos ese tipo de soluciones rápidas y desmedidas, porque es lo más fácil. Entonces, me parece que la mejor manera, por supuesto que la conciencia, no podemos meternos dentro de la conciencia, pero sí podemos decirle, tenés a alguien aquí al lado, te puedo ayudar, acompañar es la palabra. Sí, pero con el acompañamiento yo no hago nada. Yo en la panza durante 9 meses voy a ver la cara de mi violador acá adentro. Es cierto.
Pero te voy a acompañar, vamos a darle una adopción, no es tuyo, no lo quisiste tener, no, biológicamente nació porque estás preparada para eso, sí, fui forzada, te comprendo. ¿Cuántas chicas que fueron violadas lo dieron en adopción? ¿Y cuántas chicas de 16 años, 17 quedaron embarazadas que hablaban de sí al aborto y después dijeron, no, una vez que empecé a sentir el latido del corazón, no me lo saco? No importa que el otro se me fue, no importa que no voy a formar una familia con el que me dejé embarazada, pero es mi hijo. ¿Y eso dónde se funda? En el valor. Si vos no tenés valores, cosificás. Por supuesto, me parece que, obvio que hoy es una necesidad tener que resolver este problema. Pero no corramos tras el fuego encendido. Vamos con nuestros hijos y decirles, además, y no en contra, vos tenés que pensar distinto. No pienses distinto, abrí tu mente y pensá en todo esto. No es fácil. Totalmente. La educación. Para prevenir el aborto. Miren, aquí hay un promedio, salvando algunos, de 50 para arriba. Somos más los que tenemos 50 que los que tienen menos de 50. No. 64, mira. Sí, 84. Felicitaciones. ¿Eh? Y ustedes fueron educadas de una manera autoritaria. Si yo les... Bueno, no. A ver, quiero decir, no todas. Pero quiero decir, ¿ustedes sabían lo que era la menstruación cuando menstruaban por primera vez? Como lo saben los chicos de hoy. Algunos tuvieron la suerte que sí. Otras tuvieron la suerte que no. Entonces, hay temas tabúes. Hay temas que hay que tocarlos con la delicadeza que corresponde y con la seriedad que corresponde. Por eso dije lo que dije al principio. Entonces tenemos que educar sexualmente. ¿Está mal la educación sexual? ¿Cómo va a estar mal la educación sexual? La que está mal es la educación sexual que apareció en un libro de la... Perdonen, pero lo digo así porque es así, de las madres de Plaza de Mayo, que dice, educate sexualmente, cómo provocar un aborto en tu casa con la pastilla del día de misopostrol. Y bueno, y a eso algunos gobiernos le llaman educación sexual, guía de educación sexual. Eso no es educación sexual, eso es educación ideológica, que es distinta. Y siempre la educación al lado del corazón. Como dicen, la iglesia es madre y es maestra. Como maestra nos educa, pero como madre, y vamos diciéndole, yo aborte, me abraza. Pero no, eso, abrazándome, no deja de educarme. Una pregunta que hace un ratito lo mencionó. Cuando se habla de embarazo incompleto, una persona llega al hospital, una mujer llega al... ¿Aborto incompleto? Aborto incompleto. Por supuesto que puede ser provocado. Claro. ¿Cuál es la actitud, más allá de como médico, Sí. que tiene que tomar? Muy buena pregunta. El aborto incompleto significa... A la luz también de cómo están las leyes hoy. Sí. Porque la niña que tiene 14 años y llega a la guardia del hospital con un aborto incompleto, puede hacer un legrado. Voy a hacer un legrado. Bueno, sí. Es legal bueno, y es muy bien. Me parece que es Muy bien, padre. algo que puede llegar a pasar, que ya pasa. Si estamos hablando de un aborto incompleto, yo frente a mí tengo a una situación específica. No, aborto. Embarazo incompleto no existe. El embarazo es embarazo, no es que estás media embarazada, ¿no? ¿Estás embarazada o no estás embarazada? Porque no, esos otros argumentos, es gracioso, pero es un algo... Perdón, pero muchas veces en el ambiente médico no se usa porque no vas a usar la palabra aborto, porque no se usa la palabra, porque Sí. al principio, Sí. las palabras engañosas, se usa aborto incompleto, sino embarazo incompleto. Embarazo incompleto. Y ahí, o sea, Muy bien. Pero en esas distinciones, como percibir el cambio de concepto que tenemos. El aborto completo es una situación que hay que finalizarla, porque es aborto, ya está, no hay vida. Ya no hay más vida. Ahora, si me preguntás, ¿cómo fue que no hay más vida? Eso es otro tema. Si se metió una aguja de tejer, el perejil, si lo provocó, lo quiso provocar y no pudo. Fue a la partera que le quiso hacer y dice, no, rajá de acá y andate al hospital, pero ya el aborto ya está hecho. Entonces, lo que está mal es lo primero, no lo segundo. Viene una niña, ¿por qué? Porque ahí, y ahí la pregunta cabe en el sentido de que, ¿la vida de quién estoy salvando? De la madre.
Entonces los médicos, y lo que hablamos de no al aborto, no estamos diciendo voy a salvar la vida del pequeño, no centralicemos todo en el pequeño, centralicemos en los dos, como dije al principio, la madre. ¿Qué se hace legalmente? Médicamente que se hace un legrado, o sea, terminar de completar lo que esté bien o esté mal es una realidad, porque ya no hay más vida. Entonces tengo que terminarlo. Una vez que lo termino, evito la infección, la hemorragia, etc. No estoy matando, no estoy, pero usted es cómplice porque está terminando lo que alguien empezó. No confundamos la cosa. No, si se cae un techo de una casa y voy a terminar porque la casa no sirve más, la voy a terminar de destruir, usted es cómplice porque destruyó la casa, pero mi intención no fue destruir la casa. Mi intención es saber si la puedo completar o directamente sacarla. Y a veces es aborto natural. Claro, sí, pero el aborto... Pero naturalmente, como eso estuvo preparado para terminar, la ley natural no permite que cualquier aborto que se produce termine en su casa. Por eso hay tanto riesgo, porque aún la pastilla de misoprostol o la del día después no tienen esa capacidad. O sin ninguna... no, eso es otra cosa. Aún así, vamos a ver, una mujer que queda embarazada, que quiere buscar su embarazo y resulta que tuvo una pérdida, lo perdió. A veces ni siquiera hace falta hacer un legrado. Porque hoy con la ecografía te das cuenta. ¿Cuál es la función del legrado? Sí, no digo todas las veces, digo los ejemplos que ustedes me están planteando. Entonces, ¿cuál es? Médicamente hay que terminarlo. ¿Legalmente está bien? Sí, claro que está bien. Pero ojo, como dice el padre, las palabras que usamos. Es un embarazo incompleto. ¿Me querés ser cómplice? No me cambies las figuras. Primero la señora, sí, después el padre. Sí. No, perdón, la señora atrás. Disculpe. Legalmente en un hospital, como dijo el padre, cuando cae una mujer en esa situación, ¿cómo? Porque creo que con eso es un argumento también. ¿Cómo es legalmente? Porque, por ejemplo, mi mamá, cuando yo era muy chiquitita, no tengo el recuerdo, pero siempre hasta su último momento recordó lo que le pasó. Tuvo un aborto espontáneo en casa. Y vino el médico, aquella vez el médico de familia, que dice que lo primero que preguntó era si era espontáneo o provocado. Bueno, era espontáneo, pero ya sabía mi mamá que era un varón. Entonces yo digo, cuando una mujer va al hospital legalmente, ¿qué es lo que pasa? Porque creo que ahí hay algo también que defienden el aborto, ¿no? Gracias, sí, aquí se junta lo legal con lo médico. Cuando hablamos de despenalización del aborto, también sutil, estamos diciendo no tiene que ser penalizado aquel que produce abortos. Porque también la ley entró por ahí. No está diciendo vamos a permitir matar a todos los chicos que no son deseados por el embarazo. No se presentó así la ley. Se presentó vamos a despenalizar, no le vamos a dar pena a aquel que hace aborto. Con lo cual si yo digo vamos a despenalizar a aquel que pasa semáforo en rojo, porque la verdad que a veces te podés pasar un semáforo en rojo. ¿Con eso qué quiero decir? Voy a hacer un despelote del tránsito. Si yo despenalizo pasar con semáforo, no se puede pasar en rojo. Pero no porque no se pueda por una ley moral, por una ley de orden. Porque además pongo en riesgo la vida de otro, además de la mía. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos quieren despenalizar a aquel que produce, pero despenalizando a aquel que produce, estás dando la puerta abierta a que se produzca. Entonces, legalmente, ¿cómo es? El tema de la pregunta, ¿usted lo provocó o no lo provocó? En realidad, hoy, como es penal hacer un aborto, salvo en casos puntuales de enfermedad mental, de violación, hoy es legal hacerse un aborto si yo fui violada. Lo que está mal, gracias a Dios yo no voy a ser violada, a lo sumo violado. Ahí está. ¿Lo comprueban que fui violada? No, vos podés llegar... Legalmente la niña que llega tiene derecho a que no se tenga que comprobar. Claro, eso es. Una chica de 14 años hoy llega, que está embarazada... ¿Es el protocolo? Eso es lo grave que cuando uno trabaja en el ámbito hospitalario tiene que tener mucho cuidado. No se le escucha al padre. Que en el ambiente hospitalario, en los protocolos, cuando los pacientes llegan con un embarazo incompleto, tiene derecho a que se guarde la respuesta a esa pregunta, si fue provocado o fue espontáneo. Y el médico, creo no equivocarme,
no puede preguntar si fue provocado o fue espontáneo, porque la persona, la mujer que llega en esa situación de embarazo incompleto, puede guardarse la reserva si se metió perejil en su casa o lo tuvo espontáneamente. ¿Es así? Ni siquiera sabe qué nosotros podemos decir, le voy a hacer una ecografía. Ni siquiera le podemos decir voy a hacer una ecografía, porque con la ecografía la mujer puede ver que hay un corazón latiendo y encariñarse y decir, no, entonces no quiero hacer un aborto. O sea, todo método, eso lo dice el protocolo, todo método que induzca a que la mujer cambie de parecer por la primera intención que estuvo, no es permitido. Entonces, fíjense, la ley dice que yo despenalizo el aborto para el que lo hace. ¿Y el violador dónde miércoles está? Seguimos protegiendo al violador, es una ley que protege al violador. Porque si despenalizo el aborto, yo no soy no tengo pena porque a pesar de haberlo hecho. Pero el que violó, fíjense cómo están hechas las leyes. Bueno, también se penaliza a la madre que lo hace y no al padre, que a veces hasta la induce o la lleva él mismo a... Desde el punto de vista penal, la madre es penalizada, pero no va a cárcel, etcétera, etcétera, porque no es un femicidio, no está matando a su hijo como lo estaría matando a aquella que nació y lo ahora tiene luchando a su hijo. Claro, pero contra el hombre, digamos, que también es parte, ¿no es cierto? El hombre no es ajeno a que una mujer quede embarazada y muchas veces ha quedado forzada, etcétera, etcétera, y no se lo penaliza al hombre. Y está mal, ¿o no? Perdón, ¿puedo volver sobre ese tema? Porque quizá acá hay muchos que acompañamos pacientes en la sala de maternidad. ¿Cuál sería, como médico, el acercamiento a una persona que tiene derecho a guardar ese silencio de conciencia en una situación? Nosotros llegamos a la sala de maternidad y viene la enfermera y te dice cama 5, y llegamos como voluntarios, como pastoral religioso católico. No, mijita, ¿qué es lo que hiciste? A ver si nos puede orientar un poquito en ese momento. Sí. Totalmente, ¿qué es lo que dijimos al principio? ¿Qué pasa por la conciencia? Una cosa es lo que yo quiero saber, el morbo que yo quiero alimentar. Si quiero saber si fue violada, si lo hiciste con muchas ganas, si gozaste, si no gozaste. No, hermano, no. La cuestión es el hoy y aquí. La realidad es que vos estás embarazada, que no querés seguir estando embarazada y cómo yo necesito acercarme para que vos cambies esa idea de sacar. Primero es llegar hasta donde ellos nos permitan. Es como la visita al enfermo. Yo que hago pastoral de la salud y trabajé tanto con la Unión de Enfermos y Ancianos Misioneros. ¿Cómo es la visita al enfermo? ¿Ustedes llegan y hablan y aturden? No. Ustedes llegan y miden. Después que miden, saben si tienen que hablar o tienen que escuchar o no tienen que hacer nada. Y abrazar y dar la mano y nada más. Ay, pero no hice nada, le di la mano. Para vos no hiciste nada. ¿Y lo que recibió el otro? Necesitaba alguien que le dé la mano en ese momento. Porque es peor, bueno, pero Dios te quiere. No quiero, ya sé que Dios me quiere, pero no me lo diga. Necesito esto, nada más. O un abrazo. ¿Cómo llegar de esa manera? ¿Cómo llegar explicando? Eso es un tema muy delicado. Lo que vos estás pensando, seguramente. ¿Por qué? Porque tiene miedo, desazón, perplejidad, un montón de cosas. Entender que el otro está en esa situación. Nosotros no estamos liberados de esa situación. Vamos a acompañar a alguien que va a pasar y darle a entender. Es como, ¿cómo decirle al enfermo una mala noticia? ¿Cómo decirle que te vas a morir? ¿Cómo decirle que tenés un cáncer y tenés pocos meses de vida? Es de la misma manera. Porque hay, no es el mismo caso, quiero decir, pero es la misma manera de acercarme, con respeto, saber hasta dónde me quiere escuchar el otro y hasta dónde puedo llegar sutilmente para no herir lo que aquella persona tuvo que bloquear. Y no pasarse. Porque si exactamente, padre, eso es importante, uno se estaría haciendo un daño mayor. Porque si aún así ella lo hace y yo fracasé, no es un fracaso. Porque yo estuve y ella también me escuchó. Obvio que llegó esa situación, es como la asistencia al suicida.
¿Qué siente el cura que dale y dale y dale y el tipo todavía se termina suicidando? Hubo algo superior a vos y a él que hizo que las palabras no llegaran y que hay algo que no se pudo cerrar. ¿Y quién tiene la culpa? ¿Nosotros? No, nadie. Me parece, perdón, ¿no? Pero es así. Tampoco carguemos con la responsabilidad de la conciencia de que... Porque si no seríamos Superman. Y no somos Dios. Perdón, no sé si fue contestada. Esto es una... Yo tengo que ir con mucho menos y además con la autoridad. Yo médico, ustedes voluntarios con la autoridad. Sí, no, la pregunta es tu experiencia médica. Tantos médicos que están a favor del aborto, la dificultad para dialogar, de lo que vos hablabas, ¿no? Yo estuve en un hospital donde, en el momento en que yo estaba, había una mayoría clara de gente que estaba en contra de la despenalización del aborto. Había, por supuesto, algunos, pero era mayoritario, ni hablemos del Comité de Bioética. Cambié de hospital y acá es al revés, ¿no? Ahora me encuentro con amplia mayoría en ciertos sectores que están en contra, ¿no? A favor del aborto. Y uno a veces, claro, hablan todo el tiempo, por ejemplo, nunca es, siempre es el embrión feto lo que está ahí, bueno, en fin, pero profesionales que, yo pensaba esto, ¿no? Profesionales, gente que uno sabe que es buena, que es muy seria, que se preocupa por los pacientes, que están recontra formados, es el hospital de clínica, tanto los profesores, doctores y demás, y no tienen encima la intención. Hay una ideología que muchas veces no les permite descubrir lo que es evidente, porque uno dice, yo he visto diálogos entre médicos, ¿no? Antiaborto, bueno, y uno dice, es un diálogo de sordos, dos profesionales con 40 años de experiencia, doctorado en Estados Unidos y lo que quieran, y están hablando. Entonces uno a veces también se plantea cómo acercarse a ese profesional o cómo intentar abrir un espacio de diálogo. Yo intenté varias veces, pero con gente que está muy, muy formada. Es como el famoso lo que dice que no hay que hacer, el Boca River, que no hay que hacerlo. Bueno, es eso, al final es algo donde se juega más lo afectivo o lo ideológico que lo científico. Oye, no es personal, la base, pero además embrión feto, ¿sí? Es embrión y después feto, pero nunca persona. Y ser vivo, bueno, está vivo, pero no. Entonces, la pregunta es si vos en tus encuentros con médicos que están, diríamos, a favor del aborto, ¿cómo lo manejás? Es algo que yo me supera porque llega un momento en que tampoco me voy a pelear con... Y aparte, hay un segundo momento que quería agregar. La experiencia, que vos conocerás mejor que yo, que algunos de esos médicos con el tiempo han cambiado. El famoso de hace 30 años, 40 era Nathanson, ¿no? el abortista norteamericano. Pero uno ve mujeres que se hacen abortos, gente que estaba a favor del aborto, que por una experiencia, porque le cayó la ficha, por el Espíritu Santo y por todo junto, cambia. Entonces, por eso también... Yo cuando a veces medio me enojo, porque estoy en una reunión del comité y son 14 contra 2, uno dice, bueno, ¿y ahora qué? Aparte de medicina comparado con esto, 0,0%. Y uno dice, bueno, quizás con el tiempo también esta gente pueda comprender. O sea, para desenojarme, digo, bueno, hay muchos casos y aparte la formación que han recibido, la experiencia, ¿no? Lo ven como salud pública y, bueno, y repiten embrión feto y que la mujer tiene todo el derecho. Bueno, dan los mismos argumentos, gente preparadísima que la chica del secundario que escuchaste el otro día. El mismo, siendo doctores en medicina, profesores doctores. Sí, es muy cierto, es una realidad de todos los días. El otro día en la cena de machos que tenemos nosotros, que somos 16 y nos reunimos, mirá qué nombre, cena de machos, así le llamamos. Hicimos, bueno, vamos a hacer una votación a ver quién está a favor y quién está en contra. Bueno, ya sabemos que el doctor me dice, que el doctor está a favor, que de la vida, y bueno, vos escuchás gente buena, gente preparada, como decís, gente formada científicamente, que dice que el aborto hay que realizarlo. Yo me imagino que en la Sociedad Argentina de Obstetricia hay gente muy bien formada y se pronuncia a favor del aborto. Entonces, primero, por un lado, nosotros no estamos defendiendo la vida de uno solo, estamos defendiendo la vida de dos. Segundo,
Es muy difícil rebatir un argumento científico porque a veces a mí me supera, porque yo no estoy formado en ciertos aspectos, con lo cual es difícil poder rebatir lo que estás diciendo. Pero sí, cuando no puedo rebatir, tengo que fundamentar sí lo que pienso. Cuando no puedo pegar más fuerte que el otro pega, tengo, en sentido bélico, vamos a volver a esto, tengo que decir por qué estoy pegando y de qué manera yo pego, porque tengo una justificación. ¿Saben cuál es la diferencia entre un sabio y un inteligente? El inteligente es el que sabe mucho, el que se formó. El inteligente es el que hizo la bomba atómica, tipo re inteligente. La diferencia con el sabio es que el sabio le pone a la inteligencia amor, le pone a la inteligencia una sed de servicio del otro. El que hizo la bomba atómica no le puso amor, porque pensó en destruir a otro. Entonces puede haber gente muy preparada, muy bien, y con esto no es peyorativo, puede ser muy inteligente, pero esa inteligencia, con los años, no es casualidad que los que eran abortistas se transformaron en no abortistas con los años, porque se dieron cuenta de lo que ellos mismos defendían estaba mal. Yo no tengo una respuesta para eso, porque si la tuviéramos solucionaríamos el problema de cuajo, pero sí me parece que es prudente decir nuestros argumentos y el respeto mutuo. Y además hay cosas que todavía no se hablaron que son ciertas, y la historia así lo dice. En los países que se ha legalizado el aborto, después viene la eutanasia. Esto es, después de esto, es un dominó, ¿eh? ¿Saben por qué? Porque si yo puedo matar al más débil, porque lo cosifico, al más viejo o al que tiene un tumor, y como en una sociedad hedonista el dolor no existe, como si yo tengo un cáncer y me voy a morir del cáncer, me voy a haber retorcido del dolor, entonces más vale que me vaya a hacer eutanasia. Todo es justificable, que es lo que dice la Iglesia. La vida tiene dignidad en sí misma y que lo decimos los bioeticistas. Entonces, yo no tengo la respuesta puntual, pero es cierto que vos ves que hay gente muy inteligente y gente buena, gente que tiene familia. Es como decirle a aquel, como el cuentito que sale por internet que dice, yo tengo un chico de 3 años y resulta que me voy a ir a otro país, sí, a otro país y ahora quedé embarazada, con lo cual, doctor, yo me voy a hacer un aborto porque no puedo tenerlo, no sé el idioma, no sé dónde voy a estar. Bueno, entonces, ¿qué le dice el médico? Bueno, quédese tranquila, vamos a hacer más fácil. Mate al de 3 años, que es el que le da gasto, el que lo molesta ahora. Total, cuando usted llegue, tiene 9 meses todavía de embarazo, lo va a tener allá y va a hablar el idioma el chico de allá y todo. El que le molesta es el que está vivo. No, ¿qué voy a matar? Entonces, ¿te das cuenta? No es gente mala, hay gente que no dice estoy a favor del aborto porque soy malo y porque tengo mis entrañas. Ese está mal de la cabeza. Pero ¿qué ocurre? Sí, todos los días. Entonces yo lo primero que hago es bajarme, escuchar, decir, sí, es cierto. ¿Cómo terminó la cena de machos? Era mitad y mitad a favor, pero todos decían, no, porque hay muerte. ¿Cuál es la justificación? Porque hay muertes maternas. Mueren miles de mujeres, Claro. ¿Es mentira? Bueno. Sí, es mentira. Pero entonces, ¿estás a favor de la vida? Sí, estoy a favor. Entonces, estás a favor de la vida. En algún momento, yo no te voy a convencer ahora, pero en algún momento te vas a dar cuenta que eso que dicen que es célula, que esto, que lo otro, eso es vida. Porque es producto. Si no, pregunté a la madre que no puede quedar embarazada. Yo tengo una foto en las presentaciones mías. Nacho, mi nene de 9 años, nació de 26 semanas. Escuchá, 40 semanas es el embarazo, 26. Menos de 3/4 partes. De 900 gramos de peso, era un prematuro grave. El tamaño, tengo la foto de él, era la mano de mi señora que lo acariciaba en la incubadora, así. Sonda nasogástrica, sonda vesical, sonda respirado, operado el corazón a los 3 días. ¿Saben la cantidad de manos? Por eso yo digo que las manos tienen poder sanador, no por el Reiki, sino porque la mano sana, colita de rana. Sí. Entonces, la cantidad de manos que se esforzaron, y yo en ese momento pensaba, lo primero que me dijo la médica, usted no es médico, usted es padre. Sí, yo no me creo que soy médico, yo soy padre. Con lo cual, lo que hagamos nosotros se lo vamos a informar y todo, por supuesto. Yo veía la cantidad de gente que se esforzaba porque ese renacuajo de 900, que era un pelleto, 900 gramos. Menos. Ahí está. Ahí está. Entonces, ¿cuántas manos por hacer vivir? ¿Cuántas manos se esfuerzan, se siguen esforzando por hacer? Y es el hombre, ¿no? Entonces, la verdad que me siento mal de no poder dar una respuesta contundente, pero me parece que...
usaba, porque yo como me encuentro en el ambiente... No, el único método es decir, yo creo esto... Sí, no. Y yo creo esto porque vos estás a favor de la vida por algo y por algo. Yo estoy a favor de la vida porque me formé para esto. Porque no cabe en mi cabeza. A mí no me enseñó la iglesia que no hay que hacer aborto. A mí me lo dijo mi conciencia. La iglesia me reforzó el por qué no. A mí mi conciencia me dijo que no. Porque todos los días doy vida. Yo siempre digo, ¿qué pasaría si cambiamos la fisiología de la mujer y hacemos mágicamente que cuando esté embarazada la panza se le vuelva transparente? Te quiero ver, como si fuera un cristal. Te quiero ver metiendo una cuchara al abortista, al que dice sí. Te quiero ver metiendo una cuchara y ver cómo se va rompiendo, se va desangrando y después va cayendo. Es más fácil matar a alguien. Poné una pared, ponerle un agujero y poné una mano. Vos no sabés si la mano, o un codo. Vos podés ahí arrancarle, pellizcarlo total. Pero si vos pellizcarías a alguien que estás viendo de cuerpo entero. Lo que pasa es que no lo estás viendo, estás metiendo una cuchara adentro de no sabés lo que, mejor dicho, sabés, pero no lo ves lo que hay adentro. Es más fácil. Además se escudan con eso la gente que lo hace. Yo creo que el 50%, no sé, por decir algo, dejaría de hacer aborto si la panza fuera transparente. Perdón, había una señorita antes. Disculpe. Que hoy hablaste de la pastilla del día después, eso siempre está, o sea, científicamente confirmado si es abortivo o en algún caso es anticonceptivo. Y la otra, que me parece que es más compleja, porque creo que siempre estamos viendo como los casos más obvios de lo que nosotros decimos no, estamos en contra. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, tengo una pareja de vecinos conocidos que embarazo buscado, querido, deseado, el bebé esperando ya, creo que sexto o séptimo mes, no recuerdo exactamente, y en algún examen sale que el nene no tenía, no sé, el cerebro formado o lo que fuese, y que empieza a correr gran riesgo la madre de vida, con lo cual en la clínica fue, bueno, acá no podemos hacer nada, te recomendamos andar a tal lado, y creo que, no sé si con una pastilla o cómo, terminaron con esa vida que en verdad era vida, pero por otro lado estaba supuestamente confirmado que nacía y se moría. O sea, ¿cuál es la posición también desde el punto de vista cristiano? Creo que como sería, bueno, tratemos de hacer lo posible para que nazca igual, y que desde el punto de vista ético, ¿cómo se ve esos casos? Bueno, una cosita, Mariana, contestar estas dos preguntas, después hacemos un break corto y seguimos un poquito. Ah, bueno, sí, muchas gracias. Lo repito. Esa es la respuesta. Ahora lo digo, le voy a dar forma médica, pero lo dijo desde el corazón. La señora dijo que tuvo un nieto incompatible con la vida. Su hija tuvo un embarazo incompatible con la vida. Nació, vivió 15 minutos y falleció. Su hija optó por que haya nacido. Sí. Y bueno, no corre riesgo la vida de la madre. No, para nada. No. El tema sí, ese es el problema, que ahí está la información del médico. A veces los médicos, yo digo, hubo un caso en el comité cuando estaba en el Pirobano, que unos médicos había una señora madre de 4 hijos, fue al hospital Pirobano, bueno, tenía un cáncer, pero era de muy lenta evolución, ella estaba en el 4º mes de embarazo, bueno, etcétera, había una serie, y se hizo la consulta al comité, y todos, 8-0, 9-0, que siga y que después haga el tratamiento. Bueno, apenas sea viable, lo dé a luz y después se hace la quimio. Bueno, fue en una consulta a otro hospital donde le dijeron que sí o sí tenía que hacerse el aborto, si no se moría, y los 4 chicos quedaban... Bueno, ¿qué pasó? La mujer, por supuesto, que se asustó y abortó, y por supuesto que el cáncer fue perfectamente controlable, y como dijeron todos, incluso los oncólogos, no solo del Pirobano, sino también fue después a otro hospital, era perfectamente, o sea, se podía esperar. O sea, a veces hay ciertos profesionales que
no digo que engañan, pero ahí le vendieron pescado podrido y no hubo moda, por supuesto, la mamá de 4 chicos que va a dejar huérfanos a mis 4 hijos, y el papá lo mismo. Entonces, a veces no siempre la información, eso de la anencefalia, que es bastante habitual, rarísimo que se juegue la vida de la madre por la anencefalia. Bueno, yo por lo menos lo que estudié cuando me tocaron casos, no pasa nunca. O sea, por eso, a veces los médicos, pero a veces uno sospecha de algunos que ideológicamente o por lo que fuera dicen, no, y esta, si yo no le digo esto no va a abortar, así que le digo esto para que aborte, eso es, pero es. Sí, es cierto, es cierto. Es como, me parece que a mí ahí lo que cabe es la segunda consulta. Puede que algún desubicado le diga, corre riesgo su vida, pero cuando dicen así, vos también es eso. Lo que pasa es que como no es tu vida, es la del otro, hay que ver cuál es el afecto y el vínculo que tiene esa madre con ese chico que sabe que no va a nacer. Yo le pregunto, la misma situación, desde el punto de vista médico, está claro que debe nacer. Desde el punto de vista psicológico, está mucho más claro que debe nacer. ¿Sabes por qué? Porque que nazca, y no es fácil, es muy difícil, es una situación traumática muy fuerte, pero se vuelve mucho más traumática si vos voluntariamente interrumpiste algo que se va a terminar. Eso, ¿sabés cómo se llama en los adultos? Eutanasia. Es como dar muerte anticipada a alguien que sabés que se va a morir. Eso es la eutanasia. Además, ¿para qué sirve que viva? Es traumático, sí, porque vos decís, bueno, tuve la esperanza de que viva. La esperanza de que viva por lo menos para verlo o abrazarlo o tocarlo. Nada más, aunque sea 1 minuto o 15. Pero fue mi hijo y extrauterinamente pude estar con él. El duelo es mucho más fácil. No es lo mismo hacer un duelo de destruir que un duelo de esta manera. La muerte siempre está, el duelo va a estar. No te estoy diciendo va a vivir y quizá... No, va a nacer, pero no va a vivir. Y para eso no se necesitan sátrapas como esos médicos que dicen andá y abortá. Se necesitan corazones y acompañamientos que aún en la situación más tremendas puedan abrazar y contener. Como Maximiliano Kolbe, como tantos. Y la pastilla del día después, ¿está claro ese tema? Porque si no fuera, es mágico decir, no, tenelo porque sabés que por milagro se le va a formar la cabeza, se va a hacer todo y va a vivir. ¡Mentira! Va a morir. Pero si lo llevaste 6 meses, 7 meses, aunque no tengas una esperanza futura, es parte de la familia, es tu hijo. Creo que por ahí pasa la cosa. Y valiente es aquel que lo tiene, pero capaz dice, yo no soy capaz, no sé si voy a poder. ¿No vas a poder sola? Estamos todos, está el papá, si es una familia, ¿no? Está el papá, la mamá, los hermanos, y con las verdades. La pastilla del día después es una pastilla que se descubrió porque, claro, lo que hace es evitar la implantación del embrión. Entonces, al evitar la implantación del embrión, es como decir, bueno, te enjabono el palo para que vos no puedas subir por el palo. Pero vos estás para subir por el palo. No es que... Entonces, ¿hay fecundación? Sí, hay fecundación. ¿Hay vida? Sí, hay vida. Entonces, aquel sutil que está a favor de la no vida o del aborto, como quieras llamarlo, te va a decir, no es abortiva. Pero ¿cómo? Si hubo fecundación. No hubo fecundación si yo me ligo las trompas. Entonces no tengo los conductos eferentes. O si vos te ligas las trompas. ¿Por qué? Porque no hay célula que se exponga a que haya vida. No hay semilla, no hay tierra. ¿Está? Y la pastilla del día después, creen las chicas, como buscan soluciones rápidas, ¿qué es la solución? Resulta que yo tomé la pastilla del día después. ¿Qué hace la pastilla del día después? Si vos tuviste relaciones sexuales y no quedaste y no sabes si estás embarazada porque no usaste ningún método anticonceptivo, agarro y inmediatamente me tomo la pastilla. Y al día siguiente la pastilla y al día siguiente la pastilla. Y la pastilla del día después tiene tremendos efectos secundarios, que son... Claro, tremendos efectos secundarios, que son contractilidad uterina, hemorragia. Además, la pastilla del día después es hormona. Tómate una hormona hoy cuando no necesitas una hormona. Que yo me tome un anticonceptivo hoy, a ver qué me pasa. ¿Sabes cómo me cambia todo el eje hipotálamo hipofisario? Pero eso no se dice. Lo que pasa es que las chicas están desesperadas, buscan las soluciones rápidas. Y vamos. El misoprostol es una droga lo que se utiliza para curar las úlceras del estómago. Es excelente.
Pero entre las contraindicaciones que tiene, que es una es muy importante, si la tomo yo no me va a pasar nada, porque no tengo útero. Pero si la tomo la mujer, es la contracción uterina, la gran contracción uterina. Entonces, ¿qué hacen? Se toman el misoprostol en forma a veces, porque vos lo que querés es terminar con el embarazo. Entonces tomo uno, y ahí entra la automedicación, tomo dos, tomo tres, pero vamos a suponer que tomó como corresponde. ¿Qué pasa? Empieza la contracción y empiezan las hemorragias. El problema más grave del misoprostol es la hemorragia. Ese es el problema, porque además te lo promocionan como lo que lo puedes hacer en tu casa. Las madres de Plaza de Mayo, el librito que tienen es hacerlo en tu casa, con misoprostol. O sea, son macanudísimas, ¿eh? Yo a mis hijas las voy a hacer educar ahí. Bueno, hacemos el intervalo que... ¡Quiero hacer pis! Bueno, 12 en punto, así tenemos un rato más para hacer preguntas, las que estaban ahí. Muchas gracias.